De mucha importancia, pero hay uno específicamente que me llena de optimismo, y es ese manifiesto en contra de la pobreza y la desigualdad, en cuyo primer punto se encuentra un compromiso de todos los presidentes de las Américas a trabajar por la educación temprana y por el desarrollo temprano. Que nunca antes en una cumbre de las Américas se había tratado el tema de la educación temprana y de la infancia con tanta contundencia. Sabemos de los muchos desafíos que tienen ustedes dos como gobernantes cada día, así que realmente verlos aquí en este día en mi tierra, en este encuentro bilateral, para entre otras cosas hablar de educación y de desarrollo infantil temprano, es un símbolo de gran peso y de gran significación. Lograr una cobertura de esos 35 millones de niños es una tarea de todos, no solamente del Estado, al que no se le puede dejar solo en esto, sino también del sector empresarial. Durante esta cumbre hemos insistido con mucha vehemencia en la importancia y la urgencia de crear más programas, financiar más programas de educación temprana y de desarrollo infantil temprano en la región, porque somos conscientes que invertir en esos primeros 6 años de vida es clave, no solo para el futuro de estos niños, nuestros niños, sino también para el futuro económico de nuestra región y para la paz global. Estuvimos en la cumbre de El Salvador, en la de Portugal, estuvimos aquí y seguiremos insistiendo hasta que la atención inicial a nuestros niños sea una prioridad de todos nuestros gobernantes en la región, sea una prioridad entre las iniciativas filantrópicas de todos los líderes económicos de la región y hasta que la sociedad entera entienda que la inversión en educación temprana es la herramienta más importante que tenemos y la más eficaz para erradicar la pobreza y para garantizar el crecimiento económico de nuestras naciones. En estos 17 años que llevo trabajando en educación y promocionando y invirtiendo en educación, puedo afirmarles que la inversión en educación jamás me ha decepcionado. Cada dólar, cada esfuerzo invertido en educación da resultados, porque además a corto plazo, porque los niños crecen rápido. Presidente Obama, como miembro integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Excelencia Educativa de los Hispanos en Estados Unidos, puesto que sé que usted se preocupa por el desarrollo académico de los hispanos, puesto que entiende además que el futuro económico de América también está íntimamente ligado al futuro de nosotros los hispanos. Estos 133 millones de dólares que han sido anunciados este mes por la Casa Blanca para apoyar más programas de educación temprana para los niños de América, y yo sé que muchos millones de latinos van a ser beneficiados de estos programas, así que cuente conmigo, presidente Obama. Cuente conmigo, presidente Santos. Me alegra muchísimo, de verdad, trabajar de su mano en esta alianza público-privada que hemos anunciado aquí en Cartagena para aumentar la cobertura a 6.200 niños este año con nuevos centros de educación temprana que serán construidos durante el 2012 de la mano de su administración. Así que quiero invitarlos a todos a que se unan a este movimiento por la educación temprana y por la infancia, y que sean estos niños que están aquí con nosotros aquí en Cartagena y todos los niños que viven en condiciones de desplazamiento, de pobreza extrema y de conflicto, que sean ellos los verdaderos protagonistas, que sean ellos quienes más creemos, que sea ellos por quienes vamos a apostar. Muchísimas gracias. Hoy también estamos haciendo un gesto simbólico con una política
que es prioritaria en mi gobierno, una política donde mi señora ha tenido un especial interés, y es toda la política a favor de la primera infancia. Until we're joined by another champion of these communities, especially the education and development of these beautiful children. So thank you, Shakira, for the wonderful work that you do. Y estoy encantado de estar aquí con otro paladín de estas comunidades, y en especial de la educación y desarrollo que se da a estos hermosos niños. Muchísimas gracias, Shakira. But that future will only be fulfilled if we're making investments in them every single day, as Shakira and the First Lady are working to do. As President Santos and I have to commit ourselves to do. But today is an important first step in creating that brighter future for them. And as you seek peace and prosperity and the dignity that all people deserve, I promise you, you will always have a strong and steady partner in the United States of America.